Nadie como nuestro Dios, nadie. Le invito a Mateo capítulo 18. Mateo 18, verso 23 al 35. Leemos la palabra del Señor. Podemos leer desde el 21 para tener el contexto de la parábola. Verso 21 del capítulo 18 de Mateo. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Verso 23. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Verso 27. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Padre Celestial, es tu palabra la que es hablada en este minuto. Prepara nuestros corazones, Señor. Delante de ti estamos, Señor. Usa tu palabra para romper ideas, pensamientos o el corazón más duro que pueda haber en este lugar. Haz tu obra en medio nuestro, Señor. Usa tu palabra. Tú eres Dios, el Creador, nuestro Creador. Oh Señor, cuánto necesitamos entender esta verdad. Danos el entendimiento para poder, Señor, adorarte y obedecerte como tú deseas. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. El perdón. Mateo 18, verso 21 al 35 tenemos uno de los pasajes de tantos que habla acerca del perdón. No debemos nunca poner límite al perdón, hermano y amigo que usted no escucha aquí.
El contexto es claro, el verso 21 al 22 dice: entonces acercándose Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, no pongas límite. El perdón no puede tener límite. Y en la historia paralela aquí, en el siguiente evangelio, usted podrá encontrar en Lucas 17, donde los mismos discípulos, al entender esta situación, dicen: Señor, entonces aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Esto es algo muy importante, porque para todo creyente, para todo cristiano, el llamado es no poner límite al perdón. Todos aquellos que somos padres, tenemos hijos pequeños, durante el día, durante la tarde o durante cualquier momento, ellos van a hacer sus cosas como niños, van a correr como niños, van a hacer algo como niños, van a tratar y trabajar en nuestro corazón, nuestra paciencia. Pero son nuestros hijos y nosotros no tendemos a enojarnos con nuestros hijos. Estamos allí todo el día a pesar de su comportamiento. Nosotros como creyentes tal vez llevamos años ofendiendo, años con actitudes, años donde nuestro Padre Celestial, con su grande misericordia y paciencia, trata con nosotros. Pero llevamos años, porque este es un tema muy serio, hermano y amigos los que estamos acá. El perdón es algo muy importante en la vida. Años, de la misma manera, años haciendo lo mismo, ofendiendo. En la estructura de este sermón, en esta parábola, la parábola que tiene que ver con la historia de vida común para sacar y extraer una enseñanza espiritual. Ese es el sentido de las parábolas. El Señor usaba parábolas en la vida común, entonces de la vida común sacaba una enseñanza con aplicación espiritual. Acá vemos. Y el verso del 23 hasta el 35. Vemos lo primero, este rey que da el perdón. La primera parte. La segunda parte vemos la falta del perdón de este siervo. Y la tercera, la actitud o la reacción del rey ante la actitud del siervo. 3 partes. El perdón del rey, la falta del perdón del siervo y la reacción del rey ante la falta del perdón del siervo. Verso 23, acompáñenme allí. Trata de poner todas las preguntas, todas las anotaciones que quieran. Verso 23 dice: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Este rey quiso ajustar, quiere poner en vista estas cuentas con sus siervos. Por cierto, acá no está hablando de algo monetario. Recuerda usted el modelo de la oración que el Señor dice, ¿cierto? Padre, perdona nuestras deudas así como perdonamos a nuestros deudores. Hablando sobre las ofensas, sobre el pecado. Cada pecado que cometemos ante Dios es una ofensa, una deuda que contraemos con nuestro Dios. Cada pecado que cometemos es una deuda que
estamos acumulando con Dios. Esto no se trata de algo monetario. El rey quiere ajustar cuentas, no tiene que ver con algo monetario. El rey no debe nada, él ha hecho todo. Pero rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Nosotros somos los deudores. Y todos estamos obligados a cumplir. Una obligación, escucha esto, una obligación contra alguien que no se cumple, una obligación contra alguien, o que usted tiene con alguien y no se cumple, es una deuda. Como seres humanos creados por Dios, el único creador, usted tiene una deuda, porque Dios es digno de ser adorado, digno de ser agradecido, digno de ser servido, digno de ser conocido. Y toda la historia del hombre es así. Ya lo vemos en Romanos 1:18. La historia del ser humano. Todo ser humano está obligado a honrar. Todo ser humano está obligado a agradecer. Todo ser humano está obligado a reconciliarse con este Dios. Pues las ofensas, pues las deudas, los pecados que cometemos durante toda la vida están acumulándose. Y este rey quiso ajustar cuentas con sus siervos. Ahora veamos, verso 24. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Llevemos a una cifra aproximada en pesos chilenos, 10,000 millones de pesos. 10,000 talentos, 10,000 millones de pesos. Aproximado puede ser 2 millones más, pero más o menos. 10,000 millones de pesos. El contexto acá se va a hablar de denario. Un denario tiene que ver con el sueldo o el salario de un día. Acá tenemos 10,000 millones de pesos para llevarlo a contexto de que estamos viviendo. Dice que este hombre o este siervo le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000. No se quite esa cifra porque ese es el sentido de la enseñanza. 10,000 talentos. 10,000 millones de pesos. Ahí, piense eso, piense esa cifra. Una deuda impagable, muy grande. ¿Sabe cuánto equivale un talento? Un talento es el salario de 1,000 semanas, es decir, 19 años. Un talento equivale a 19 años. Espero que tome nota. Un talento, 19 años. Este hombre debía 10,000 talentos. ¿Cómo le podía pagar? Eres una deuda impagable, una deuda muy grande. Es una deuda muy grande. Si un talento es el salario de 1,000 semanas, son 19 años. ¿Cuántos años tenía que estar este hombre pagando? Imposible. No tendría vida. No tendría capacidad. Es un hombre insolvente. Aquel que maneja las contabilidades sabe sobre eso. No hay solvencia. No hay forma de pagar. Es una deuda impagable. No hay forma. Pero veamos. Verso 25. Veamos acá la primera parte de la estructura. El perdón del rey. El perdón del rey. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo lo que poseía, y así pagará la deuda. Es decir, antes ellos eran libres y ahora van a ser esclavos, se van a transformar en esclavos. De esa manera, de esa única manera, entonces el rey iba a satisfacer su justicia. Ustedes me deben. Tiene que alguien pagar.
Alguien tiene que pagar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, los voy a vender para que ustedes sean esclavos, pero siempre. Es una esclavitud, ya usted vio, 10.000 talentos, una deuda impagable. Por lo tanto, ya se iban a convertir en esclavos por siempre. Porque nunca van a terminar de pagar. Ser esclavos. La Escritura nos dice que el pago del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Iban a ser esclavos. Iban a ser esclavos, no teniendo con qué pagar. Su Señor ordenó que los vendiera junto a su mujer e hijo y todo lo que poseía, y así pagara la deuda. Antes libres, ahora esclavos. Así es el pecado. Así es el pecado. Pero fíjese la reacción. En verso 26. Entonces el siervo cayó, se postró. Esa es la palabra. Postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Ten paciencia, en otras palabras, dame tiempo, Señor. Dame tiempo. ¿Más tiempo? ¿Cuándo se preocupó? ¿Cuándo comenzó a preocuparse este hombre que tenía una deuda? ¿Cuándo? Cuando este rey lo llamó. Ahí recién se dio cuenta que tenía una deuda. Ahí recién se dio cuenta que tenía una deuda impagable. ¿Por qué no se preocupó antes? ¿Por qué no se dio cuenta antes? Y hago una pregunta. ¿Tiene usted sus pecados perdonados hoy? Dios nos llamará a cuenta. Hebreos 9:27 está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios llamará. Dios llamará. Va a llamar. Dios va a llamar. Va a pedir y va a arrojar allí las cuentas. ¿Están sus pecados perdonados hoy? Este hombre le pidió paciencia. Este hombre pidió tiempo. Ten paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Pero fíjense la reacción. Fíjense la reacción, verso 27. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión, o fue movido, ¿cierto?, a compasión. Lo soltó y le perdonó la deuda. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. No nos dice acá la Escritura que hizo convenios de pago. No hizo acá reducción de intereses. Acá nos dice que hubo un acuerdo entre las ambas partes. Acá perdonó y se acabó. Cuando Dios perdona, perdona completamente todos los pecados. Ya no se vuelve. Él lo garantiza. Acá no hubo un acuerdo. Porque cuando Dios perdona, perdona completamente. Una vez y para siempre. Este es el amor de Dios. Perdonó. Este rey nos recuerda que Dios en su infinita misericordia borra nuestra deuda. Si usted se da cuenta acá que es tremendo, este hombre tenía una deuda impagable, muy grande, y ruega, por favor, dame tiempo. Pero dice el Señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Efesios 3:20. Miren, Efesios capítulo 3, verso 20, nos recuerda. Verso 20.
Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuanto más abundantemente hizo este rey, cuanto más abundantemente hace Dios, aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado. Este es el Dios lleno de misericordia, lleno de compasión. Este es Dios. Así es Él. No nos cabe en nuestra mente, no nos cabe en nuestro corazón entender esto, por qué lo hizo. La Escritura nos recuerda que Él es clemente, es compasivo, tardo para la ira, grande en misericordia. Amén. Esa es una gran verdad. También el profeta nos recuerda que debiésemos haber sido consumidos, pero por su gran misericordia, nueva es cada mañana. Amigo, amiga, todos los que estamos acá somos deudores con Dios. Y todos los que estamos acá merecemos ser consumidos por Dios, quitados de acá, de la faz de la tierra. Porque Él es justo, debe ser justo. ¿Dónde recayó esa justicia? En su Hijo amado. ¿Quién pagó la deuda? Su Hijo amado. Para que nosotros hoy pudiésemos tener la gracia de poder reconciliarnos con Dios. Ya no hay deuda. Para todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que ha creído en Cristo, ya no hay deuda. Se borró, ya no existe eso. Y ahora camina hacia adelante en una vida de arrepentimiento todos los días. Y con un corazón agradecido. Deseando servir en cada momento y cada área de la vida. Porque lo que perdonó este Dios es muy grande. Salmo 103, verso 8 al 11. Salmo 103, verso 8 al 11. Salmo 103, verso 8 al 11. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. No nos ha tratado como merecemos. ¿Sabe por qué? Porque su justicia, porque su ira, el justo castigo, cayó sobre su Hijo, sobre Jesucristo. Y así usted no recibe lo que merece, porque aquel que no cometió pecado recibió lo que él no merecía. Pero por amor a cada uno de los que estamos acá, Jesucristo murió por sus pecados, mis pecados. Dios nos perdona. Es grande en perdonar, porque es misericordioso, porque es bondadoso, porque es compasivo. ¿Qué merecía este siervo que debía tanto? Piense, no lo respondan. Piense, ¿qué merecía este siervo que debía tanto? ¿Qué merecía? ¿Merecía justicia? ¿Merecía castigo? ¿Merecía cárcel? ¿Qué merecemos nosotros? ¿Qué merecemos nosotros? ¿Y qué recibimos a cambio? Todo ser humano ha sido creado por Dios
a imagen y semejanza por causa del pecado, esa imagen y semejanza está distorsionada. Pero crecemos, vivimos en este mundo. Nuestro pecado se aflora. Al momento ya de nacer, crecer, los pequeños van manifestando esta tendencia a pecar, a desobedecer. Dios es el creador y a Él merecemos y Él merece y es digno de toda alabanza, de toda gratitud. Pero al correr de los años vamos acumulando de una deuda porque pecamos contra Él, no le agradecemos, no vivimos como Él quiere que vivamos, no lo honramos, nuestro matrimonio no le honra, nuestra vida no le honra, nuestra juventud no le honra, nuestra niñez no le honra, nuestra forma de vivir como padres o esposos no le honra. Cuando Él es el creador de todo eso. Somos deudores. ¿Y qué recibimos a cambio? Compasión. Tal como este hombre ha recibido, compasión, misericordia, porque Jesucristo recibió todo el castigo, Ahora con esto en mente, veamos cuál es la actitud del siervo, al ser perdonado por tan grande deuda, impagable. Veamos lo que sucede en el verso 28, es tan enfática la palabra, porque fíjese lo que dice, por lo menos en la versión de acá de las Américas, me dice acá, pero al salir, ajustaron, este hombre arrodillado ha recibido el perdón de este rey. Allí en ese momento, al salir, inmediatamente abre la puerta, sale de ese lugar. Encontró a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. 100 denarios. ¿Cuánto debía el otro? 10,000 talentos. Un talento equivale a 6,000 denarios. Un talento equivale a 6,000 denarios. Y este hombre, el consiervo, dice que le debía 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba. La figura más o menos es como esto. Lo estaba ahogando, págame. Lo agarraba como del cuello. Más o menos esa es la figura que se quiere presentar acá. Echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Al salir, inmediatamente haber sido perdonado gratuitamente, terminó la conversación en aquel lugar, en ese palacio, salió y se encontró con alguien que debía 100 denarios. Él haya sido perdonado por 10,000 talentos. Y se encuentra con alguien que le debe 100 denarios, echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Verso 29, entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Podía pagar, claro que podía pagar, solo eran 100 denarios. Sin embargo, verso 30, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Él no quiso. ¿Cuán paciente es Dios con nosotros? ¿Cuán paciente es Dios con nosotros? Este hombre, en el verso 30 dice, él no quiso. ¿Cómo somos nosotros? Le voy a hacer preguntas. ¿Alguien lo ofendió? ¿Alguien no le respondió? ¿Alguien pecó contra usted? ¿Qué actitud ha tomado? ¿Qué reacción ha tomado? ¿Cuál es la medida del perdón?
¿Le ha ofendido a alguien a usted? ¿Alguien ha pecado contra usted? ¿Qué actitud ha tomado? ¿Qué reacción? Usted ve acá y dice, oye, qué malo este hombre, ¿cómo no va a perdonar si le ha perdonado? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos? Igual que él, igual que él, igual que él. Quiera que el Señor esté obrando en nuestros corazones. Este hombre no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. ¿Qué merecía este hombre que debía 10.000 talentos? Cárcel. Merecía eso, era justo, pero fue perdonado, lleno de compasión, misericordia. Todos los que estamos acá, alguien nos ha ofendido. Todos los que estamos acá, alguien nos ha ofendido. Alguien ha dicho alguna palabra, tal vez acá, y quiere el Señor tratar esto. No nos saludamos, o hablamos que es peor afuera. Y sigue allí creciendo esa raíz, sigue allí creciendo ese rencor, sigue allí creciendo la falta del perdón. Aquel que tiene capacidad de perdonar es porque no se ha dado cuenta o no tiene el entendimiento que Cristo ha pagado todos sus pecados. Que le cuesta perdonar, entonces no ha apreciado lo que Cristo ha hecho por esa vida. Examinemos nuestros corazones. Porque todo cristiano debe perdonar siempre. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Verso 32, vea cómo dice acá. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Colosenses 3:13. Colosenses capítulo 3, verso 13. Colosenses 3:13. Nos dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Dice acá, evalúen ustedes. Evalúense que, vean, sí, es verdad, tienen razón, es que hay cada caso. Cristo perdonó, así ustedes también perdonen. Como Cristo los perdonó, ¿cómo Cristo lo hizo? ¿Cómo perdonó? ¿Cómo perdonó Dios? Todos nuestros pecados. ¿Hubo un convenio? ¿Un acuerdo? Vemos la historia aquí, la parábola. Ningún acuerdo. Le perdonó todo. Le borró la deuda. Borrada, ya no hay deuda. ¿De qué deuda me hablas? El 2 de enero de 1956, 5 jóvenes misioneros viajaban a la selva ecuatoriana. Jim Elliot y amigos querían evangelizar a los indígenas Aucas. 2 de enero de 1956. 6 días después, 8 de enero de 1956, el mismo año, 6 días después, todos fueron muertos. 2 años después, las esposas viajan al mismo lugar
involucren a sus hijos y continúen el trabajo de evangelización. Uno de los primeros en convertirse se llamaba Mincaye, quien mató a Nate Saint. El indígena Auca dijo al hijo de ese padre: yo maté a tu padre, mátame, merezco morir. Sin embargo, el hijo lo abrazó y lo perdonó. En 1995, el joven que abrazó a este indígena se mudó con toda la familia a la selva, luego de una invitación de los mismos que estaban allí, los Aucas. Y maravilloso lo que dice aquí la biografía. Los hijos de este joven ahora llaman abuelo a quien mató a su verdadero abuelo. Esto se llama perdón. Es que tú no entiendes, hermano, usted no entiende. Yo no entiendo cómo Dios me perdonó. Usted no entiende entonces que Cristo haya muerto por usted. La falta del perdón, es evidencia del poco o nulo entendimiento de la obra de Cristo. Porque la verdadera fe, el verdadero cristiano, el verdadero evangelio evidencia una vida de perdón toda la vida, todo el tiempo. Porque la evidencia del verdadero cristiano es su capacidad de perdonar. Es su capacidad de perdonar. Así estamos llamados todos nosotros los que estamos acá a examinar nuestra vida. Nadie que se resiste a perdonar puede tener la certeza que ha sido perdonado. Es que usted no entiende. Lo que hayamos vivido, hermano, hermana, amigo que usted está acá, lo que haya vivido usted en la vida, nada superó, nada va a superar, nada va a eliminar. La verdad, que hemos ofendido a Dios durante toda la vida y hay una deuda tan grande. Y eso es mucho más grande de todas las evidencias que usted me está hablando. ¿Y sabe qué? Él lo ha perdonado. Lo que hayamos vivido no elimina esta verdad. No elimina, no la quita. Hemos ofendido a Dios. Y eso es mucho más grande. Y además nos perdona. ¿Cómo está su vida? Quienes no están dispuestos a perdonar demuestran no estar arrepentidos de sus pecados o deudas. ¿Qué dice aquí? Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda, ¿por qué me suplicaste? ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí? Y verso 34, y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Cuánto debía? Impagable. Fuera. Son las características. Es la evidencia de alguien que no perdona. Es el trato que Dios tendrá a toda aquella persona. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está la falta de perdón? Usted dice ser cristiano. Usted dice ser creyente. Usted dice ser hijo o hija de Dios. El perdón para el creyente no es negociable. El
El perdón para el creyente no es negociable. Y nadie tiene excusa para no perdonar. Si Cristo es su Señor y Salvador, usted puede entender esa verdad y darse cuenta de que Él lo perdonó y perdonó todos sus pecados. No tengo excusa para no perdonar. Algunos me han dicho y me dijeron muchas veces, ¿cómo vas a la cárcel a hablar del Evangelio? Cristo me perdonó. Muchas veces me dijeron eso. Si la mentira fuera condenable, yo estaría ahí. Si muchos de los pecados que están escritos en la Escritura, están dados acá en la Biblia, fueran condenables, fueran parte de leyes, muchos tal vez estaríamos allí en la cárcel. Pero más terrible que la cárcel es la condenación eterna. Porque todos los días acumulamos una deuda. Hay un prontuario de cada uno de nosotros. Y hay una deuda impagable. Hay una deuda que se acumula. Una deuda tremenda con Dios. Lo maravilloso es que este Dios quiere perdonar. Este Dios desea perdonar. Este Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para todo aquel que cree en Él pueda tener perdón de sus pecados, vida eterna. Maravilloso, Señor. Nadie tiene excusa. Yo le pregunto, ¿falta usted perdonar a alguien? En su vida. Te dice ser cristiano o cristiana. ¿Qué espera para eso? Ahora yo le pregunto, amigo o amiga que está aquí. ¿Tiene usted el perdón de Dios por sus pecados? ¿Tiene usted el perdón de Dios por sus pecados? Todos los días se acumula una deuda muy grande, así como este hombre. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué actitud tomamos? La falta de perdón es evidencia de la ausencia de Cristo y causa la ira de Dios. Por eso dice, enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Eternamente. Este es Dios, amplio en perdonar, grande en misericordia. Déjeme terminar de leer el Salmo 103. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. ¿Tiene usted el perdón de sus pecados? ¿Ha acudido a Cristo en arrepentimiento, confesando y diciendo, Señor, yo he fallado, he pecado, he acumulado aquí pecado tras pecado, ofensas con ofensas? Confiese sus pecados y Él lo va a perdonar, porque es misericordioso, porque es compasivo, porque es grande, porque Él tiene misericordia. Y si usted, hermano o hermana que está aquí en este lugar, ha dicho en su vida en algún momento, yo he creído en Cristo, pero hay una falta de perdón, Dios
quiera obrar en su corazón para la honra y la gloria suya. Porque si Cristo le perdonó todos sus pecados, ¿quién es usted para limitar eso? ¿Quién es usted para poder acortar esa acción de perdón? ¿Quién es usted? Nadie tiene excusa para no perdonar. Nadie cristiano, nadie creyente. Quiera el Señor animarnos con esto. Si usted lo escucha hoy y ha venido por primera vez, segunda o tal vez periódicamente, este es Dios, el incomparable Dios, el único y todo suficiente. ¿Sabe qué? Los actos de perdón marcan la vida de un mundo lleno de enojo, de ira, desesperado. Y no pueden explicar cómo alguien que mató a sus padres en un accidente, bajo la influencia del alcohol, va y le dice, te perdono. Eso es contra toda lógica. ¿Cómo puede alguien perdonar? ¿Cómo puede alguien perdonar por daño tan grande? Solamente puede hacerlo todo aquel que ha comprendido que Jesucristo ha perdonado todos sus pecados. Es la única manera, es la única forma. Es ver allí en la cruz del Calvario, es ver allí a Cristo llevando todos mis pecados, cuando yo debiese haber pagado allí, porque merecía, tal como ese siervo, tal como ese hombre, merecía yo ir a la cárcel, pero me perdonó. Dios me perdonó. ¿Le ha perdonado a usted? ¿Tiene usted perdón de sus pecados? Quiera que el Señor así sea. Y en esta tarde no se vaya de este lugar sin esta verdad en su corazón. No se vaya sin que sus pecados hayan sido perdonados. No se vaya de este lugar. Confiésele a nuestro Dios y clame misericordia. Porque este Dios es grande en misericordia, es compasivo, bondadoso. Y Él le va a perdonar. Y así usted verá. Y así usted verá que la evidencia del perdón le va a seguir todo el resto de su vida. Oremos al Señor. Padre eterno, ¿cuánto necesitamos entender estas cosas, Señor? Pero cuanto más entender la obra de Cristo. Oh Señor, ayúdanos que por medio de tu santa palabra podamos examinar nuestros corazones y podamos ver realmente si nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestro pecado han sido perdonados. Si realmente nuestro corazón ha sido arrepentido. Oh Señor, ayúdanos a examinarnos. Obra tú en nuestros corazones en la falta del perdón. Y muéstranos una y otra vez a Cristo, muriendo por todos nuestros pecados. No condicionando nada, no haciendo acuerdos nada, perdonando todo, borrando todo, arrojándolo al fondo del mar. Ya no se acordará más. Oh Padre Celestial, si en esta hora, en este lugar, tú puedes obrar en nuestros corazones. Y glorifícate tú, Señor. Perdona, Señor, a aquellos que tal vez han venido con tanta carga. Obra tú para salvación. Obra tú, ilumina tú ese corazón en tinieblas. Y muestra, Señor, tu gran misericordia, tu grande compasión, que estás dispuesto a perdonar. Oh Señor, somos hechura tuya, creados por ti. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu santa palabra, a obedecerte en todo. Oh Padre Celestial, gracias por este momento. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La próxima